lo que nos ha alcanzado el Señor en la cruz, ¿no? Y ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en nosotros el fuego de tu amor, envíanos, Señor, tu Espíritu, y seremos recreados y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que con la fuerza de este mismo Espíritu saboreemos las cosas rectas y gocemos de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pues un gusto el seguir con este ciclo sobre la esperanza cristiana en el mundo actual, y que, como explicamos el primer día, la sesión pasada, vamos a dedicar estas dos primeras clases a exponer cuál es la situación en que nos encontramos. Es importante saber dónde estamos y a dónde nos dirigimos, ¿no? Cómo tiene que ser, pues, esa nueva evangelización, pero ¿por qué hace falta una nueva evangelización? Una evangelización que sea renovada, que sea nueva, ¿no? Como digo en este libro que es sobre la nueva evangelización, el Quo Vadis Ecclesia, ¿dónde vas, Iglesia? Siguiendo con lo mismo de siempre, siguiendo pues con esa pastoral de mantenimiento, que en realidad es una pastoral de desmantelamiento, el seguir pues administrando sacramentos a paganos, ¿no? Pues claro, eso ya han salido bastantes documentos de la sede romana sobre esta cuestión, ¿no? Pues el Papa acaba de enviar a todos los diócesis del mundo el itinerario para prepararse al matrimonio que quiere que se siga en todo el mundo, ¿no? Es el mínimo de año y medio de preparación para el matrimonio, porque de lo que se trata es de una iniciación cristiana. Asegurar que las personas que vayan a contraer por la Iglesia que realmente sean cristianos. Si no practican, no tiene sentido que se casen por la Iglesia, ¿no? Es perder el tiempo miserablemente, ¿no? Y lo mismo, pues, bautizar a chicos de padres que no practican no tiene sentido ninguno. Hace falta una iniciación en la fe, ¿no? Y no tiene sentido administrar en la primera comunión a chicos que va a ser la primera y la última, va a ser la comunión, ¿eh? Porque es una fiestecita y no, eso es haber perdido el sentido de los sacramentos. Como dice un sacerdote amigo mío, dice, hemos caído en una subjetivización de los sacramentos. Yo voy a mi boda y lo que menos importa es que sea una celebración cristiana, sino que esté llena de genialidades y de detalles y de cosas en plan culebrón de telenovelas, ¿no? Pues no tiene sentido. Ahora voy a ir al funeral de mi familiar y quiero que tenga esto y que se haga tal cosa y tal, que esto es una celebración cristiana, que esto no es un panegírico, ni es un homenaje a nadie, es orar por un difunto, porque todos necesitamos purificarnos, ¿no? Y lo mismo las confirmaciones, pues que estar confirmando a muchachos que no practican, ¿qué sentido tiene? Hemos caído en una locura que requiere el decir, ¿y esto por qué lo estamos haciendo así? ¿Esto por qué lo hacemos así? Pues esto lo hacemos así porque durante siglos la Iglesia en Europa ha sido una Iglesia estatal, amparada por el Estado, que evangelizaba desde el poder estatal. Claro, eso ha hecho un daño horroroso. Si los primeros cristianos estuvieron 3 siglos muriendo por no someterse al emperador, si nosotros obedecemos al emperador, pero no lo adoramos, porque Dios está por encima, solo adoramos a Dios, y los mataban. Y ahora nosotros nos sometemos, nos convertimos en una religión estatal. Y entonces, el emperador, el rey,
lo que sea, ¿no? El jefe del Estado entrometiéndose. Eso ha hecho un daño durante esos 15 siglos, un daño enorme a la evangelización. Y por eso, pues claro, eso ha dado lugar a un tipo de cristianismo light, un cristianismo incoherente, que gracias a Dios, claro, no ha sido todo, porque el Espíritu Santo inmediatamente promueve el monacato para que se mantenga en esos círculos reducidos que son los monasterios, el espíritu evangélico genuino vivido en su radicalidad, para desde ahí volver a evangelizar, como se hizo en los primeros tiempos, desde la radicalidad evangélica, desde la vivencia de la fe de verdad, ¿no? Y gracias a esos carismas, pues se ha mantenido la fe en todos estos siglos, ¿no? Pero no ha dejado de haber incongruencias en lo que es la Iglesia institucional. Claro. Y esas incongruencias se acentúan en el siglo XIV, en que ya el Papa deja su diócesis y va a Aviñón, que pinta el Papa en Aviñón, el sucesor de Pedro, en Aviñón, y como esas tantas, ¿no? Entonces, pues empieza un proceso de alejamiento de la fe, alejamiento de la Iglesia. Primero el Renacimiento se aleja de la fe, luego viene Lutero, que rechaza a la Iglesia, 2 siglos después la masonería, rechazan a Cristo y finalmente se rechaza a Dios, en el comunismo, ¿no? El comunismo ateo, pues que rechaza totalmente, frontalmente a Dios, pero como consecuencia de esa falta de autenticidad evangélica. Y por eso, claro, lo que vienen diciendo los últimos papas es: el mundo se ha descristianizado, hay que evangelizar, hace falta una nueva evangelización. Pero claro, esa nueva evangelización, como se explica en la segunda parte de este libro, tiene que ser nueva no solo en su ardor, sino en su manera, en sus métodos, sus caminos, que ya no tiene que ser del Estado, sino la persona, uno a uno. Y las expresiones, el modo de transmitir, la cercanía, el diálogo, el ejemplo, ¿no? Y la santidad, en definitiva. Y luego los retos, responder a los retos que plantea la nueva cultura, esa cultura de masas, esa cultura plural en la que tenemos que los cristianos que estar preparados para saber dar razón de nuestra fe en una sociedad donde cada uno tiene sus ideas y poder debatir y poder conducir hacia la verdad plena a la gente de buena voluntad. Eso pues es algo pues muy, muy clave, ¿no? Y es importante tenerlo presente para saber, como me decía, esta tarde hablaba con una persona que es catequista y bueno, pues ha ido a ver al párroco y le ha dicho: mire, don fulano, yo, que es catequista de prematrimoniales y de prebautismales, y dice: mire, yo no estoy dispuesta a seguir prestándome a este juego que usted tiene montado. Y que tienen montado en muchísimas parroquias, porque esto es una pérdida de tiempo. Miserable, el párroco le ha dado la razón, claro. Esto no tiene sentido, que estemos aquí bautizando y unas parejas que les entran por un oído y les sale por el otro, que no aparecen ya nunca más por aquí, pero ¿qué sentido tiene tener todo este teatrillo, esta farsa sacrílega? Pues una falsa sacrílega, se puede dar una farsa en otros temas, pero es en lo relativo a Dios, ¿no? Entonces eso pues es muy clave. Entonces el primer punto que decíamos, cómo hemos llegado a esta gran apostasía, a esta descristianización, pues hemos llegado como consecuencia de los malos ejemplos, por causa, hay una mentalidad, se ha extendido, que es racionalista. Racionalista. No existe el espíritu, todo se criba racionalistamente y no existe el espíritu, no existen los ángeles, no existe el pecado, no existe el diablo. Claro, Cristo no hace milagros, Cristo no es Dios, o sea, es esa mentalidad que decíamos el día pasado. Pero eso ha tenido como consecuencia, como también lo apuntábamos, explicando este libro de Benedicto XVI, el libro de Jesús de Nazaret, en que el Papa explica
pues que él ha querido publicar un libro sobre Jesús para hacer una exégesis no racionalista, porque es muy importante que tengamos claro que Cristo es Dios, porque si Cristo no es Dios, toda la moral evangélica y la moral bíblica pues se desmorona. Yo, porque en el siglo XXI voy a tener que seguir los mandatos de Jesucristo, cuando él dice que si una persona se divorcia y se une con otra adultera, ¿yo por qué voy a seguir eso? Eso en el siglo I estaría mal visto, pero ahora es lo más corriente del mundo. Y por tanto, lo que hay que hacer, como han dicho los obispos alemanes hace 2 días, le mandan una nota al Papa, y el 60% de los obispos, el 80% pidiendo una serie de cambios y el 60% pidiendo que se cambie la moral. Digo, yo es que, digo, pero vamos a ver esto a qué nivel y mira que los alemanes son serios, pero es que claro, como lo que han estudiado es que esa Biblia racionalista, esa exégesis bíblica racionalista, que les lleva a pensar que Cristo no es Dios, pues entonces, claro, podemos cambiar la moral evangélica. Ya no me obliga, a mí no me obliga porque a mí me puede obligar Dios, pero Cristo no es Dios, sino que es un hombre estupendo, es un hombre muy inspirador, que sí que fracasó, que lo mataron, pero pues no tiene mucho sentido. Entonces, digo que la primera consecuencia del racionalismo es la fe, cargarse la fe. Pero ¿cuál es la segunda consecuencia del racionalismo? Además de negar la divinidad de Jesucristo, cargarse la moral, el relativismo moral. Y que da igual todo. Y que yo pues puedo ir a comulgar y no me confieso, y que yo pues esto, lo que siempre digo, ¿no? El cristiano Biden, que han tenido los obispos de Estados Unidos que reunirse en la conferencia episcopal y decirle, oiga, señor presidente, usted puede pensar lo que quiera y tener las ideas que quiera. Lo que no puede es ir de católico siendo el mayor promotor del aborto en el mundo y de la ideología de género. Y por tanto usted no puede volver a comulgar en la Iglesia Católica. ¿Por qué no? Porque usted no se comporta como católico. Bueno, pues ese tipo de católico a la carta, católico de boquilla, católico inauténtico, incongruente, esto es lo que se ha extendido. Y el plano en el que se nota más ha sido en el plano de la sexualidad, que es el punto al que quiero referirme en esta sesión. La revolución sexual. Yo entré en la universidad cuando todavía no me había alcanzado la vocación al sacerdocio en el año 69. Aquí en Madrid, pues era justo después del Mayo francés del 68, un curso después, y es cuando se traslada a la Universidad Española todas esas revueltas que nos pasábamos el día pues corriendo delante de la policía, en fin, perdiendo el tiempo miserablemente. Tuvimos nada más que 4 meses de curso, de clase, de los 9 meses del curso, pues tuvimos solo 4 meses, el resto fue perder el tiempo, ¿no? Entonces, pues era la revolución sexual. Vamos a ver, en el proceso de alejamiento de la fe, que primero lleva al, bueno, pues ese deseo de renacimiento, pero ya basado en los valores paganos, no en los valores cristianos. Después Lutero, luego la masonería. Finalmente, el comunismo rechaza a Dios con esa revolución tan sangrienta, esas revoluciones de Mao, de Pol Pot, de Hitler, de las distintas versiones del socialismo, el nacionalsocialismo hitleriano, el socialismo comunista de Lenin, de Stalin, de Pol Pot, de Mao Zedong, en fin, un desastre. Aquello pues dio al traste muchísimos millones de muertos, y como consecuencia de ese rechazo de la revolución marxista, la revolución, el querer quitar a Dios de la sociedad. Pero esa revolución fue insuficiente para acabar con todo el retazo
toda manifestación cristiana. Hizo falta ese segundo paso que se dio 50 años después, la revolución sexual. Ahora, a través de la revolución sexual, del cambio del sentido de la sexualidad, a través de eso se consigue quitar a Dios de la familia, quitar a Dios de las relaciones humanas, quitar a Dios de la dignidad humana. Ya el ser humano ya no vale. Podemos matarlo con la eutanasia, con el aborto, podemos fabricarlo a placer, podemos dejarlo congelado, podemos implantarlo no se sabe en quién, podemos producirlo con gametos de donantes anónimos, podemos hacer, o sea, lo que es un aprendiz de brujos, hacer todo tipo de barbaridades, se hacen posible en el momento en que se separa el sexo de la fertilidad. Y se pueden tener hijos sin sexo y sexo sin hijos. La revolución sexual fue promovida por un autor que fue el que dio la idea, Herbert Marcuse, que era un marxista, y que propone, para transformar, de verdad, revolucionar profundamente la sociedad, mucho más que la revolución de las clases sociales, la lucha de las clases sociales, la lucha entre los sexos, la revolución de la sexualidad. Claro, esto ha sido lo que ha sido la revolución que ha causado más muertos. Nunca ha habido tantísimos millones de muertos como los que ha ocasionado el aborto. Nunca. Criaturitas que son, y claro, los que además el Ministerio Exorcístico nos hemos encontrado con muchas de ellas totalmente llenas de resentimiento porque se sienten rechazadas, se han sentido rechazadas. Entonces, claro, no encuentran el descanso eterno, porque para poder descansar hay que perdonar. Y hasta que no perdonen, no pueden descansar, no han cometido ningún pecado, pero están como retenidas, son almas errantes. Y esto es un sufrimiento tremendo. Yo me he encontrado en el Ministerio Exorcístico con todo tipo de muertos que no han aceptado su muerte, pero los que más te duelen son estas criaturitas que han vivido 2 días y que no consiguen perdonar al farmacéutico que dio la píldora del día después, a su mamá, al papá, bebés de 3 meses, bebés de... Me acuerdo de una Susana que se llamaba Susana porque le pregunté que cuál era su nombre y el ángel se lo dijo, que su nombre era Susana, era fruto de una violación y la mataron al nacer con 9 meses. No había manera de que esa chica perdonara, no había manera. Y no había cometido ningún pecado en su vida, pero no podía tener el descanso eterno, no tenía luz, estaba en la oscuridad más absoluta. Claro, cuando uno no se da cuenta, porque claro, la gran tragedia de la modernidad es Descartes, pienso luego existo. Si no tienes la razón desarrollada, el raciocinio, no existes. Y claro, los bebés funcionan, perciben todo y sienten todo por medio de neurotransmisores y hormonas, por un procedimiento químico, no un procedimiento racional. Y entonces, pues como no tienen todavía sus facultades racionales desarrolladas, no se les considera, cuando saben perfectamente y se enteran de todo lo que le pasa a la madre y todo lo que les ha sucedido a ellos. Es una tragedia. O sea, la tragedia del aborto. En el momento, como decía la madre Teresa de Calcuta, que hemos celebrado su fiesta el día 5 de este mes, decía que mientras se pueda abortar, nadie está seguro. Y es lo que pasa ahora con los ancianos. Con el tema de la pandemia, han provocado su muerte, han hecho todo lo posible por cargarse al mayor número de ancianos posible y no tener que pagar sus pensiones y todo con excusas y con cosas, no se les dio. Los ancianos no tenían derecho a atención hospitalaria. O sea, unos tíos que han estado pagando toda su vida los impuestos, cuando llega el momento de tener una... No, el que va a ingresaros en el hospital va a ser ese niñato que todavía no ha pagado nada, aunque lleva 2 años pagando. Oiga, el niñato también hay que atenderlo, pero mire usted, antes
está este otro, aunque solo sea por ese sentido de justicia económico. Pues no había camas de hospital para ellos. Y los pocos que las consiguieron, no había respirador para ellos. Había para otros, pero estos se les dejaba morir de asfixia. Ha sido tremendo, ha sido una cosa tan cruel en las residencias, y todo escondiéndolo, tapándolo, mintiéndonos, o sea, es que es así. En el momento que se pueda abortar libremente, pues en ese momento nadie puede estar seguro, decía la Madre Teresa de Calcuta, y es verdad, se pierde el sentido del respeto al ser humano. Y entonces ya nadie puede estar seguro en una sociedad donde sucede eso. Bueno, pues este es el punto que se ha producido con la revolución sexual. El momento en que se dice que, como decía Descartes, pienso luego existo. Luego quiere decir que el cuerpo, pues el soma, pues no existe. Desde el punto de vista personal, no tiene relevancia personalista. Entonces, pues lo que yo haga con mi cuerpo es lo de menos. Es decir, bueno, lo único que tiene relevancia es la mente, la actitud interior, pero luego todo lo corpóreo, y como la sexualidad está en el orden del cuerpo, a nivel psíquico y somático, pues no tiene relevancia ninguna. Entonces ya no existen sexos, existen géneros, que es una cuestión cultural y que cada uno tendrá que escoger. Aquí en España ahora mismo hay una ministra que ha puesto un proyecto para que ahora los niños de menos de 5 años decidan si quieren ser niño, quieren ser niña, que quieren ser intermedio, qué es lo que quieren ser y que experimenten. Antes de 5 años, es que esto es una perversión de menores tan grande, nunca ha existido. El otro día lo comentaba en la homilia, y al salir por varias familias me estuvieron hablando de, bueno, a mis hijos no les ha pasado. Digo, ¿tus hijos qué edades tienen? 19, 21, 23. Amigo, es que eso no les pilló a ellos. Esto es de ahora. Esto es ahora. Y por eso ahora la mayoría de los chavales pues dicen que son bisexuales, ¿no? ¿Por qué? Porque les han incitado cuando todavía no tienen desarrollada su afectividad, les han inducido a experimentar. Y por eso dicen que son bi o que son fluido. ¿Qué significa fluido? Que no son nada, que no han cristalizado en ningún sistema de afectividad sexual, ni masculina, ni femenina, sino lo que se les antoje en cada momento. Es una locura. El nivel de perversión, de corrupción de menores nunca ha sido tan canallesco como el que se da en estos momentos. Y claro, y que el que se le ocurra oponerse tiene que ir a la cárcel. Es una cosa terrible. Entonces, esta revolución sexual tiene como presupuesto, es decir, que el cuerpo es una prótesis de la persona, no un constitutivo de la persona. Que yo no soy corpóreo, yo tengo un cuerpo. Yo soy como un espíritu caído que ha sido condenado durante una temporada a purgar, estando unido a un cuerpo, estando atado, vinculado, esclavizado junto a un cuerpo, pero que, bueno, ya en la siguiente reencarnación ya se quitará eso y ya me liberaré porque la persona propiamente es lo espiritual. Bueno, señor, eso es una antropología totalmente errónea y es la base de todo este sistema que como dice, claro, que el cuerpo es una prótesis y que yo, pues, el que tenga genéticamente unos genes, pues unos cromosomas masculinos o femeninos, pues que eso no me tiene que condicionar, porque lo importante es lo que yo decida y que yo no tengo que decidir en función de lo que sea mi cuerpo. El cuerpo es una prótesis, que puedo usarla como me dé la gana. Y eso, claro, imagínense lo que eso significa cuando estas ideas se introducen en la Iglesia, en los seminarios. Por mor de la teología que hicieron unos jesuitas en Estados Unidos, Fuss, McCormick, Sullivan, Hugh y Mahoney, con un no jesuita, un secular, Cargan, y que hicieron en Europa, en Centroeuropa, el padre Bernard Herring, y en España, el padre Marciano Vidal, que vive todavía cerca de aquí, de mi casa, vive y que influyó en todo el ámbito de habla española de Hispanoamérica. Entonces, pues imagínense
lo que se llama la moral de actitudes, que lo importante es la actitud. Si yo tengo una actitud positiva, si yo estoy enamorado, lo que haga con mi cuerpo, eso es totalmente aleatorio, es secundario. Esas ideas se fueron introduciendo. Y entonces, pues claro, acaban dando, justificando pues todo, desde la masturbación, la infidelidad matrimonial, la sodomía, lo que quieras, hasta la homofilia, llegaron a justificar, desde el punto de vista moral, ¿eh? Entonces, claro, el tema es muy serio, muy grave. Claro, y ha dado lugar, claro, de esos polvos vinieron estos lodos. La pederastia, la crisis de la pederastia, que curiosamente, es curioso, porque fíjense, cuando se produce esta crisis en el plano de la sexualidad, que salió en los años 60. Entonces, en el comienzo de esos años, que es cuando se descubre la píldora y se hace posible pues, tener sexo sin hijos y luego hijos sin sexo, pues en esos mismos momentos es cuando se celebra el Concilio Vaticano II. Y en los debates sobre la Iglesia en el mundo actual salió todo el tema de la sexualidad. Y Pablo VI, que era el Papa en ese momento, pues viendo que esos debates reflejaban una ignorancia antropológica monumental en los obispos. Y entonces intervino. Él nunca intervenía, casi nunca, pero intervino en este debate. Y dijo, veo que no están ustedes preparados. Entonces yo como Papa me reservo estos temas y voy a sacar una documentación. Primero sacó sobre el celibato sacerdotal, la sexualidad de la persona consagrada a Dios. Después, en el año 67, 2 años después de acabar el concilio. Después, 3 años después, el día de Santiago del 68, sacó la Humane Vitae sobre la sexualidad matrimonial. Y luego, unos años después, en el 75, sacó Persona Humana, que es un documento sobre todas las ideas que se estaban difundiendo, justificando la práctica homosexual. Entonces, recogiendo pues, toda la doctrina, la enseñanza de toda la historia de la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, sobre la práctica homosexual. Entonces, pues, el Papa trabajó todo ese tema, salió al paso de toda esa cuestión. ¿Y por qué? Pues porque en esos momentos estaba introduciendo, justificándose dentro de la Iglesia lo contrario. ¿Y qué sucedió? Pues que como hubo estos jesuitas, estos redentoristas, que justificaron teológicamente, bueno, sin argumentos de peso, ¿no? Cuando me pidieron que hiciera una antropología de la sexualidad para exponer la enseñanza de la Iglesia, era para refutar a estos señores. Y publiqué en el año 98 Amar con el cuerpo, claves antropológicas de la moral sexual católica. Es decir, la Iglesia dice que Dios ha revelado esto y ahora vamos a explicar por qué eso es así desde un punto de vista antropológico. ¿Qué ha dicho la Castico Nubi de Pío XI, que ha dicho Pablo VI, que ha dicho Juan Pablo II sobre estas cuestiones, ¿no? Y luego Benedicto más adelante. Vamos, cuando yo publiqué el libro fue en el año 98, que estaba el Papa de ese momento, era Juan Pablo, que había hecho entre el año 79 y el 83 una catequesis sobre la sexualidad, lo que se llamó la teología del cuerpo humano, que es lo que yo elaboré y presenté de una manera inteligible, pues no de manera eslava, porque los eslavos tienen un pensamiento circular, y esto era un pensamiento lineal. Primer argumento, segundo argumento, tercer argumento. Es decir, salir al paso de, bueno, pues hubo conferencias episcopales en pleno que rechazaron la Humane Vitae, los documentos de Pablo VI. La mitad de las conferencias en Estados Unidos en ese momento no era como ahora, que hay una sola conferencia de obispos, sino había 4 conferencias, me parece. Entonces, pues la mitad rechazaron la Humane Vitae. La conferencia canadiense rechazó la Humane Vitae. En Europa, en Centro Europa, donde estaba Hering, pues también rechazaron varias, de los holandeses, belgas, tal. Rechazaron muchos obispos de Suiza, de tal, rechazaron la
la humane vitae. Y claro, curiosamente, precisamente esas diócesis que rechazaron la enseñanza del Papa son las que ahora están arruinadas, pagando indemnizaciones por los curas pederastas. En el pecado han llevado a la penitencia, pero arruinadas. Es una vergüenza. Y ha sido una vergüenza porque, como explicó Benedicto, saben que hace un par de años, por ahí un poquito más, 3 años, justo antes de la pandemia, se celebró la cumbre de los presidentes de las conferencias episcopales sobre la crisis de la pederastia en la Iglesia. Y entonces Benedicto, que era el que había estado llevando todo este tema y viendo todo lo que estaba pasando, escribió unas notas que no quisieron hacerle caso y entonces él las publicó. ¿A que no me queréis hacer caso? Vale. Pues las publicó en la hoja del clero alemán, Clerusor. Y entonces, pues, ahí explica cómo la pérdida de la fe es la que llevó a que se pudiera introducir en los ambientes de iglesia y que empezaran a ordenar a gente que no estaba centrada emocionalmente, que estaba practicando la homosexualidad y empezaron a ordenar homosexuales. Un drama. Pues claro, eso ha sido como una epidemia que ha hecho un daño a la iglesia tremendo. Pero, y además, cuestión que se tendía a tapar. Es decir, estaba un sacerdote dando escándalos y lo cambiaban de parroquia, con lo cual se extendía el problema, ¿no? Mire usted, o lo mandaban a Roma a estudiar, con lo que en Roma se juntaron pues, muchas personas pederastas de todo el mundo, que sus obispos los habían quitado de en medio, o sea, los habían mandado allí para quitárselos de en medio. Tremendo, tremendo. Pero todo eso es la gran crisis de la sociedad. Se produce cuando se realiza esa revolución sexual y cuando, como ha dicho el cardenal Sará ha sido el prefecto del culto divino y los sacramentos durante muchos años con Francisco, y ahora ya se ha jubilado por edad. Entonces, en uno de sus libros, que tiene 4 libros preciosos, este hombre que ha sido mártir, se ha jugado la vida varias veces por ser fiel a Jesucristo, ¿no? Y por dar la cara por la iglesia en su país, ¿no? Entonces, pues el cardenal Sará dice que la iglesia estaba como paralizada. Como saben ustedes que el último estadio de la sífilis es la PGP, la parálisis general progresiva. Pues estaba en un estado de parálisis generalizada, bloqueada por culpa de todo esto, por haber entrado dentro del ámbito eclesiástico toda la corrupción sexual que se estaba invadiendo. Entonces dice, la iglesia no fue capaz de responder a ese reto que se estaba produciendo en esos momentos y rechazar y explicar y dar una respuesta moral. No, la iglesia no respondió, no estuvo a la altura. Es verdad que Pablo VI, que Juan Pablo II, que Benedicto, pues hicieron unas respuestas desde el punto de vista de encíclicas, de documentos, pues que están muy bien, muy interesantes, ¿no? Y tal, pero no fueron secundados, sino que había pues toda una silenciosa subversión, escondida, un cisma soterrado de rechazar y esperando pues, que llegue un momento en que ya la iglesia cambie y que ya acepte la nueva moral. Entonces, este es un punto importante porque vamos a ver, como decimos, el racionalismo lleva a perder la fe en la divinidad de Jesucristo y lleva al relativismo moral. Y cuando eso sucede, todo se desmorona. Por eso pues, es tan importante que dentro de la nueva evangelización, de dar una respuesta, tenemos que estar en condiciones de saber explicar a la gente y que lo entiendan. Explicarles, como explicaba Juan Pablo II, que el ser humano
coincide con los animales en la sexualidad animal, coincide en la sexualidad humana, en que la diferencia de los sexos es constitutiva, que yo no me la puedo saltar, que el ser humano no es un espíritu que utilice un cuerpo, es un espíritu que está corporeizado, es un espíritu distinto del espíritu de los ángeles. Un ángel puede mover un objeto material a distancia porque no tiene cuerpo y su energía espiritual va directamente a la materia. En cambio, la energía de nuestro espíritu solamente puede actuar sobre la materia a través de la propia materia vital, a través de nuestro cuerpo. Nuestro espíritu no puede, por eso cuando dice no, hay telepatía, eso es a través de los demonios. Eso no es una facultad humana. El conocer a distancia las cosas, no, eso el que lo conoce es porque tiene una presencia del demonio en su cuerpo y entonces tiene esa percepción extrasensorial, pero no porque eso sea normal a la naturaleza humana, para nada. Entonces, eso es muy clave. La diferencia es que somos un espíritu corporeizado y nuestro cuerpo está espiritualizado. Esto es lo primero que explicaba el Papa. ¿Qué significa que está espiritualizado? Que como su principio vital es un principio vital espiritual, además de tener unas funciones biológicas y unas funciones psíquicas, biológicas, la alimentación, la procreación, etcétera, psíquicas, los sentimientos, la inteligencia cerebral, que capta la utilidad de las cosas, que es lo que se llama el coeficiente intelectual, que es una cosa del cerebro racional, pero que hacemos un uso de nuestro cerebro distinto que los animales, porque los animales solo se interesan de la utilidad para su supervivencia, del individuo y de la especie. En cambio, nosotros nos interesa la utilidad de todo, es un interés universal. Por eso hacemos ciencia y hacemos técnica. Aunque esté en el ámbito de la razón, en el ámbito de lo cerebral, nuestro cerebro funciona de una manera diferente. Está espiritualizado, no es espiritual, pero está espiritualizado, tiene unas formas de entender que no tienen los animales. Entender racionalmente, que no tiene el cerebro animal. Y de la misma manera también, otra característica de nuestro cerebro es que se interesa por cosas no utilitarias, como le pasa al espíritu. La sensibilidad estética, con la que acompañamos todas las funciones primarias, nosotros necesitamos, ¿no?, de la belleza estética. Y ponemos cuadros y ponemos colores y nos vestimos con unas combinaciones y en las casas pues no basta una cueva para vivir, sino que en esa cueva ahí aparecen pinturas rupestres, ya pintaban en las cuevas cuando tenían que vivir en cuevas, porque su tecnología no estaba todavía muy desarrollada en el orden del hábitat donde iban a vivir. Nosotros acompañamos, nosotros no nos comemos el bistec, el trozo de carne ahí en crudo, no, lo elaboramos. Y además lo presentamos estéticamente y comemos por los ojos. Claro, nosotros no somos como los animales que solo se interesan del otro sexo cuando están en celo y van, copulan y se olvidan ya. No, nosotros acompañamos todo el interés sexual de todo lo que es la sensibilidad, el cariño, lo estético, toda esa delicadeza que tiene que acompañar. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo está espiritualizado. Tiene unos intereses que son distintos de los animales. Un interés universal y luego unos intereses no utilitarios. La ciencia y el arte. Nuestro cuerpo no es como, por eso cuando uno tiene un problema en su cuerpo, no va al veterinario, sino que va al médico. Porque su cuerpo es distinto del cuerpo de los animales. Entonces, pues eso es claro. Nuestro espíritu está corporizado, toda información le viene a través del cuerpo, toda comunicación que salga del espíritu tiene que expresarla y transmitirla a través del cuerpo.
no es como el espíritu de los ángeles. Y nuestro cuerpo no es como el de los animales. Hay una unidad sustancial, es uno de los principios claves de la antropología cristiana, judeocristiana. Una unidad sustancial. El espíritu y el cuerpo forman una única sustancia humana distinta de las sustancias angélicas y de las sustancias animales o vegetales o minerales. Es una sustancia distinta, a la vez corpórea y espiritual, en el que el cuerpo está penetrado por la espiritualidad, teniendo unas notas diferenciales, y el espíritu está incorporado, está corporeizado en un cuerpo irrepetible. Entonces, pues eso es algo muy clave, saberlo transmitir, saber para hacer frente. O sea, hoy ya, por ejemplo, le están metiendo a los niños en la cabeza que él tiene que escoger, que la felicidad está en el placer. Y él tiene que escoger qué tipo de placer quiere, y si quiere ser varón, quiere ser mujer, quiere tal, que no, que somos. Nosotros no somos una libertad absoluta, que no, nosotros hemos recibido unas condiciones y hemos de desarrollarlas conforme a la inclinación natural, a esa ley natural, a ese software que está presente en esa naturaleza que hemos recibido. Entonces, la diferenciación sexual es constitutiva, no es algo que yo pueda prescindir. No hay ni una sola célula de mi organismo que no esté sexuada. Si tú te encuentras un resto arqueológico, un paleoantropólogo pues de hace 170.000 años, y se resta un resto, lo primero que saben es si es de un varón o de una mujer. Eso es que es así. Entonces, y no como te dice la ideología de género, que es perversa, que dice que que el cuerpo es una prótesis, y lo que yo haga con mi cuerpo no me afecta como persona. Vaya que se afecta. Aristóteles decía que cambiando de conducta cambia el corazón, que lo que yo haga con mi cuerpo me acaba influyendo, porque yo soy cuerpo. Yo soy cuerpo. Entonces, pues, ¿por qué esas terapias, incluso estas psicoterapias, que son muchas veces ateas y que no, sin embargo, reconocen cosas? Por ejemplo, la psicoterapia conductual. Pues te dicen, bueno, ¿cómo ataco yo este problema que tiene esta persona? Le voy a dar unos recursos. Si le vienen ganas de insultar y de dejarse llevar por la agresividad, le voy a dar unos recursos. ¿Qué puede hacer en esos momentos? Pues mire usted se para, se baja, golpea no sé qué, suelta la energía por aquí, por allá, tal. Y te van dando unos hábitos que hacen que luego, cuando te viene el problema, tú tengas una capacidad de reaccionar de una manera distinta. Cambiando de conducta, acaban cambiando el problema del corazón. Pues es que somos una unidad. O sea, primera nota que coincidimos con los animales, la sexualidad es algo constitutivo. Y es la diferencia sexual. Y esa diferencia se ordena a la complementariedad. La complementariedad. Y por eso, claro, no tienen sentido las uniones que no se ordenan a la complementariedad, porque no son complementarias. Dos homosexuales pues, pueden ser muy complementarios en el plano pues, del senderismo o en el plano, pero sexualmente no son complementarios. Pueden ser grandes amigos en la colección de sellos, en la colección de monedas, lo que quieran, en aficiones y tal, pero en eso pueden complementarse, pero sexualmente no, porque son iguales. Son iguales. Y al no haber complementariedad, pues, y muchas veces lo que les une es una carencia. Me acuerdo, no se me olvidará, estaba un día, vinieron a verme dos homosexuales que vivían juntos y que querían pues, exponer su problema. Se querían mucho, decían, pero tenían grandes problemas de convivencia, estaban con el perro y el gato todo el día. Y entonces, pues hablé con uno, después hablé con el segundo, y cuando acabamos les dije, ¿os importa que pongamos en común lo que hemos comentado privadamente? Y digo, no nos importa para nada. Y entonces, cuando los uní, dije, mire, me habéis dicho que os queréis, pero que estáis todo el día a la gresca y queréis saber por qué es esto.
a ver, fulano, ¿tú qué es lo que buscas en Mengano? Me dijo, el padre que no he tenido. Y Mengano, ¿tú qué buscas en fulano? El padre que no he tenido. Cada uno estáis buscando en el otro justo lo que el otro no os puede dar. Porque lo que os une no os une, es una carencia. Y la ausencia no une. Decidieron separarse. Empezaron una terapia, uno de ellos está hoy felizmente casado con 2 hijos y superó perfectamente pues, aquello porque entendió el origen de su orientación diferente, su orientación homosexual. Entonces, en cuanto lo entiende y se da cuenta cómo atacarla, pues se cura fácilmente con la gracia de Dios. Entonces, es una cuestión que hay que tener muy claro, la complementariedad. Por eso, claro, si la actividad sexual no es complementaria, no es unitiva, es una utilización recíproca y no une. Hay 2 tipos de sexo, y eso hay que explicárselo a la gente. El sexo unitivo, que es donación, aceptación, porque para unirse hay que darse y aceptar al otro. Y el sexo no unitivo. Claro, cuando no se está casado no se puede uno unir porque se expone a tener hijos. Entonces, si no te unes y ejercitas el sexo sin unirte, ¿qué es lo que estás haciendo? Utilizar al otro para satisfacerte. Es fomentar, alimentar el autoerotismo. Y por eso hoy día pues duran tan poco las uniones. Fíjense, hace poco en una reunión de vicaría, de donde estábamos todos los sacerdotes de la vicaría, el vicario dijo que había venido de una convivencia de vicarios de otras diócesis de España y que estaban muy preocupados por los datos que les habían dado. El 60% de los que se casan por la Iglesia en España, 60%, que se casan es un 18% de los que se unen ahora mismo, o sea, solo se casan por la Iglesia un 18%, de los que se unen, de las uniones, de todo tipo, pues el 60% de ellos, que ya es bastante filtrado, bastante... Padre, su micrófono, por favor. A ver ahora. Gracias. Creo que sí. Ese 60% en menos de 5 años se habían divorciado. Se están divorciando. Decía, ¿esto cómo puede ser? ¿Qué vamos a hacer? Decía, claro, falta un acompañamiento. Por eso el Papa ha enviado a todas las diócesis del mundo una parte de que los distintos dicasterios han sacado, por ejemplo, el Consejo Pontificio para los textos legislativos, luego pues, el de la renovación de pastoral de la parroquia, que hará una nueva evangelización, en fin, están sacando constantemente documentos, la relación entre la Pontificia Comisión Teológica, un documento sobre la fe y los sacramentos. La correlación, que no se pueden dar los sacramentos a gente que no tiene fe. Que no puede ser, que ya está bien de hacer estos paripés, ¿no? estos teatrillos, esas farsas sacrílegas, ¿no? Bueno, pues el Papa ha mandado también pues, un itinerario de preparación para el matrimonio que dura 1 año y medio. 1 año y medio. Y claro, están los curas asustados porque ¿y esto cómo lo vamos a aplicar? ¿Cómo le vamos a decir a la gente que tiene que estar 1 año y medio en catequesis, en una iniciación cristiana? Pues sí, porque que si no se les acompaña y que además será muy bueno que la gente se decante. El que no le interesa, oye, pues que no se case. Si tú no quieres casarte, tú no quieres asumir el compromiso cristiano, ¿a qué vienes a la iglesia? ¿A qué vienes a la iglesia? Entonces, digo que estaban muy preocupados los vicarios al darse cuenta de que la mayoría de las bodas que se realizan por la iglesia acaban frustrándose en menos de 5 años. Es completamente lamentable. Pero es por eso, porque
no se les ha explicado. Y claro, la gente pues viene a casarse y ya están conviviendo. Lo primero que les pregunto, ¿y tú dónde vives? Yo en tal sitio. ¿Y tú? Yo también. No, pues hijo, ya podéis iros al obispado, porque yo no voy a perder el tiempo con vosotros. Claro, es que es lamentable. Si tú no aceptas la moral sexual católica, ¿para qué vienes a casarte en la Iglesia Católica? Pues es que no se lo decimos. Y hay que explicarle a la gente que hay un sexo que une cuando es comprometedor, claro. Si una persona, un matrimonio, se entregan y saben que de esa entrega puede surgir una vida, que le va a llevar que duerman durante un tiempo, estén durmiendo menos, que tengan que reducir sus compromisos sociales, que tengan unas obligaciones, unas cosas, pues el momento que una persona tiene una sexualidad comprometedora, eso claro que une, eso claro que es entrega, eso claro que es aceptación del otro, porque yo sé que cuando yo me entrego sexualmente a esa persona, me estoy entregando mi vida, porque si surge un hijo, vamos a tener que sacarlo adelante juntos. O sea, es una sexualidad unitiva. Claro, por eso la Iglesia explica, fuera del matrimonio no tiene sentido la unión sexual ni el contacto sexual, porque el contacto sexual, si se ordena la unión plena, está bien encaminado, pero no puede haber unión plena, no debe haberla fuera del matrimonio. Y luego dentro del matrimonio, si atentas contra esa unión plena, porque utilizas anticonceptivos, preservativos, etcétera, pues entonces estás cargándote tu matrimonio, así de sencillo, cambiando de conducta, cambia tu corazón. Si tienes una conducta sexual no unitiva, tu afectividad sexual se vuelve no unitiva y acabas siéndole infiel en cuanto se te presenta la ocasión. Y hay ocasiones en los trabajos, pues a porrillo, constantes. Entonces, no cabe, no hay que engañar a la gente. A la gente hay que decirle las cosas muy claritas. Mira, hay un sexo que une y un sexo que separa. Sexo natural une. Y el autor me voy a cargar de hijos. No, tendrás que tener una paternidad responsable, lo cual te significa que cuando ves que no debes tener más hijos, tendrás que abstenerte de mantener intimidad sexual en los días fértiles, que hoy día se puede saber perfectamente cuando una persona es fértil y cuando no, con los métodos científicos actuales de detección de la fertilidad. Igual que eso sirve también para facilitar los hijos cuando no vienen, y si se ve que se están teniendo las relaciones en los días fértiles y no vienen, es que hay algo más. Entonces ya el médico interviene, hace un diagnóstico, hace un tal, y entonces te averigua, mira, es que falla esta enzima, falla tal, hay una infección. Como le dijeron, fíjate, a un matrimonio, recientemente estaban indignados porque les habían dicho que no podían tener hijos y que tenían que hacer fecundación in vitro. Ellos dijeron que ni de broma, que eso era una salvajada y que no. Entonces, pues, y luego van a la medicina natural, a los métodos naturales, y entonces el médico analiza el tema y descubre que la señora tenía una infección determinada. Le dieron un antibiótico y a los 15 días estaba embarazada. ¿Cómo se come eso? Poca vergüenza que tienen tantísimos profesionales. No han perdido la deontología, la moral, la dignidad. Claro, por eso al final se prestan a las mayores barbaridades, ¿no? Es una pena, es una pena. Y ya digo, que hay que explicar a la gente que la sexualidad se ordena a la unión auténtica y que la sexualidad que es unitiva une y la sexualidad que no es unitiva te distancia, te fomenta el autoerotismo, porque no olvidemos, como decía Jérôme Lejeune, que la proyección cerebral de los órganos genitales está en el núcleo de la afectividad, el surco de Rolando. Bueno, luego pues también decía Juan Pablo II que la tercera nota en que coincidimos con los animales es en la trascendencia que tiene la sexualidad. Decimos, un pecado que atenta contra la sexualidad es un pecado mortal. ¿Por qué? Porque igual que un animal que no se encaza bien sexualmente, desaparece la especie, cuando el hombre
no encauza bien su afectividad, pues eso le afecta a todas las demás facetas de la persona. Como explicaba Jérôme Lejeune, ¿no? La proyección cerebral de la genitalidad está en el surco de los Rolando. Todo lo que afecta a la sexualidad repercute en el resto de la persona. Eso no quiere decir que todos los problemas tengan un origen sexual, pero que sí, todo problema sexual repercute en los demás problemas de la persona. Entonces, pues esto es algo muy claro. Y luego explicaba el Papa que como es una sexualidad personalizada, tiene 5 notas personalistas. Una es que no es instintiva, está ordenada a un fin concreto, la unión, la complementación, pero eso hay que aprenderlo y hay que desarrollarlo de manera creativa y repetible cada uno. Hay que educar, hace falta una educación. Y si tú interfieres, cuando la persona todavía no está madura sexualmente, interfieres en ese proceso, lo has destrozado. ¿Qué es lo que está pasando ahora? La gente llega al matrimonio, si es que llega, pues que no están en condiciones. Y de fulanito, ¿quieres a menganita? Sí quiero, pero no puedo. ¿Por qué? Porque llevo desde los 12 años desquiciado sexualmente. Y claro, como dice el refrán, donde no hay mata, no hay patata. Donde no hay, no se puede sacar. Entonces, eso es muy clave. Luego, la segunda característica que diferencia la sexualidad humana de los animales, además de que no es instintiva, ha de ser educada, es que tiene una orientación nupcial al compromiso, a la totalidad. Es decir, la unidad e indisolubilidad del matrimonio no es un añadido que pone la Iglesia, es que la sexualidad humana es nupcial. Y cuando uno no la ejerce con totalidad, se frustra y es una patología. Es decir, un Don Juan es una patología. Ese tío jamás se sentirá realizado sexualmente con nadie. Una ninfómana es una patología, porque lo que se ordena de manera natural la sexualidad es a profundizar con la misma persona y para siempre. Yo siempre cuento lo que me pasó una vez con un señor de 81 años, que cuando acabo de confesarse me dice: padre, ¿le puedo hacer una pregunta? Digo: pregúntame, fulano. Y me dice: ¿usted cree que yo soy raro? Digo: ¿tú raro, fulano? ¿De qué? Dice: sí, mire usted, yo cuando voy por la calle y veo estas chicas que van llamando la atención, no le voy a decir que no me llame la atención momentáneamente, pero enseguida pierdo el interés. En cambio, yo veo a mi mujer, 79 años tenía, en la ducha y me pongo como una moto. Decía: ¿usted cree que yo soy raro? Digo: no, fulano, tú es que has madurado sexualmente, hijo. Y tú ahora, tu mujer, a los 79 años, te gusta 100 veces más que cuando te casaste. Dice: ¿eso sí es verdad? Claro, es la orientación nupcial. El cuerpo va declinando, pero se ve compensado ese declive por el crecimiento afectivo. Y entonces es otro mundo. Tercera nota, que hay que explicarle a la gente, que en la sexualidad humana, a diferencia de los animales, lo psíquico es lo que condiciona lo biológico. Los animales solo se sienten atraídos psíquicamente cuando están biológicamente en celo. En cambio, el ser humano es el único animal de la creación que tiene interés sexual fuera de los momentos de celo. Y la mujer es la única hembra de la creación que admite al varón fuera de los momentos de celo. ¿Por qué? Porque el factor afectivo es lo más determinante. Y por eso, claro, está el noviazgo. Pero si el noviazgo se dedican a fornicar, con lo cual desaparece toda posibilidad, se ofuscan de conocerse en lo diferencial. Y entonces, claro, fracasan luego estrepitosamente. El noviazgo está para conocerse. Si la persona tiene capacidad, si se pueden complementar, si tienen las ideas claras. Si yo voy a tener que estar convenciendo a mi novia o a mi mujer de que no me voy a casar con sus papás, que ella tiene que cortar el cordón umbilical con sus papás, como dice el Génesis, dejará padre y madre y podrán hacerse una sola carne, pues si eso no lo tienen claro, yo no voy a tener que convencer. Yo no tengo que convencer a mi cónyuge de que la anticoncepción es totalmente antinatural, de que no estoy dispuesto a fabricar un niño en laboratorio si no vienen los hijos. Yo no voy a convencer, o sea, hay cosas que se tienen que tener muy claras y para eso está el noviazgo, para ver cómo piensa, a ver cómo es, a ver cómo vive, a ver cómo se comporta con su familia.
porque como él sea como hermano y como hijo, así se comportará como padre y como cónyuge. El factor afectivo es determinante. Cuarta nota que diferencia la sexualidad humana de los animales, que es que nosotros aprendemos a ser varón y mujer cuando todavía no tenemos interés sexual. Quiere decir que hay una dimensión no sexual de la condición sexuada, de la masculinidad y la feminidad. Cuando yo tengo amigos, cuando yo tengo un trabajo, cuando yo tengo unas relaciones humanas, estoy comportándome como varón y me entrego y acepto y me doy a los demás con un sentido de integración y un sentido de solidaridad y de aceptación y agradecimiento. Eso va a repercutir luego en mi manera de vivir la sexualidad. Y por eso es tan importante, bueno, y aparte de darse cuenta, una cosa, que en el cielo no hay sexo. Seremos sexuados, seremos varón o mujer, pero no hay actividad sexual, no forma parte de la felicidad plena. Así lo explicó Jesucristo. Y por eso, en esta vida, una persona que no está casada, véase un servidor, pues puede ser perfectamente un varón totalmente pleno sin tener ninguna actividad sexual. ¿Por qué? Porque estoy ejerciendo mi masculinidad en las demás funciones no sexuales de mi vida. Y por eso es tan importante ver a la persona en su ambiente familiar, en sus relaciones con amigos, en su trabajo, en su deporte, en su descanso, en su diversión, para saber cómo es. Porque de cómo se comporte como varón o mujer, sus actitudes de entrega, de aceptación y agradecimiento, va a depender cómo se comporte luego en la vida sexual, en el matrimonio. Finalmente, la última nota diferencial, y voy acabando ya, que hay que explicarle a la gente, ¿no? Y que hay que tener muy clara, es que como todas estas características personalistas de la sexualidad humana, que no es instintiva, que tiene una orientación nupcial, que lo afectivo está por encima de lo biológico y que se ha de ejercer también en otras, en la solidaridad, en la amistad, etcétera, pues la masculinidad y la feminidad, como todo eso depende de que nuestro principio vital es espiritual, pues si una persona no desarrolla y no cultiva su vida espiritual, no va a ser, en el plano de esas notas personalistas de la sexualidad, va a ser un fracaso. Una persona sin vida espiritual no va a ser una persona que eduque, que controle sus impulsos y pueda ser fiel. No va a ser una persona que tenga una orientación nupcial para toda la vida. No va a ser una persona que lo importante no sea el copular, sino que lo importante sea el cariño y el sexo sea expresión de ese cariño y no una cosa que aquí te pillo, aquí te mato, y un desahogo, ¿no? Y no va a ser una persona que sepa actuar generosamente en las demás facetas de su personalidad. Imposible, imposible, si no tiene vida espiritual. Y ojo, digo vida espiritual, no vida religiosa, porque hay mucha gente que son muy religiosos y son muy fariseos, y ni aman a Dios ni aman al prójimo, se aman a sí mismos. Entonces hay que distinguir, que eso puede dar el pego. Claro, dicen, uy, es un chico que va a misa y tal, viene a misa conmigo y no sé qué. A mí qué me importa. Es una persona espiritual, ama a Dios, respeta a Dios, agradece lo que Dios hace por él, procura obedecerle, le pide perdón cuando le ha fallado con el prójimo. Es una persona respetuosa, es una persona generosa, es una persona agradecida. Es una persona humilde, es una persona que sabe pedir perdón. Lo demás, parole. No me sirve. Entonces, bueno, pues era un resumen de las explicaciones, la antropología de la sexualidad cristiana, que supieron desarrollar magníficamente Pío XI, Pablo VI, Juan Pablo II especialmente, Benedicto,
que dedicaron, Benedicto como teólogo, Juan Pablo II como antropólogo y profesor de ética, Pío XI, pero la Cástico Nubi, que fue un documento muy importante, muy bonito, pues que han ido pues, desarrollando y dando pues, unas bases antropológicas para entender que hay que saber transmitir. Si estos temas no están claros y uno anda pues es que no sabrá enfrentar nada. Uno se encuentra una pareja de gente que se ha separado y se ha puesto en adulterio y no sabrá orientarles. Porque a mí, vamos a ver, mire, yo tengo trato con muchísima gente que están en adulterio, pero van saliendo del adulterio, porque empiezas a acompañarles, empiezas a hacerles ver los problemas que están teniendo. No os dais cuenta que esto porque Dios no le pedís ayuda. No des cuenta de que es total, no des cuenta de que si tú te has comprometido con un tío, tú ahora no puedes divorciarte como si no hubiera pasado nada, tienes que demandar la nulidad. Entonces piden sus nulidades y van dando los pasos y dejan de convivir sexualmente. Y empiezan a tener un deseo de Dios. Y cuando tienen un deseo de Dios, ellos mismos son los que dicen, oye, nosotros no tenemos que tener relaciones sexuales hasta que no estemos casados. No hace falta decírselo, ellos les brota de dentro, porque se les ha acompañado, porque ha habido una visión, una antropología sana, que entiende que decirle que el buenismo, bueno, pobrecitos, ¿qué van a hacer? Pues es que es imposible el vivir la continencia, que es imposible vivir la continencia, ¿qué me estás diciendo? La cuarta nota personalista, que el ser humano en el cielo no va a tener ninguna actividad sexual. Y en esta tierra, pues si que se queda viudo, si se queda divorciado, si se queda tal, pues puede perfectamente. Y le podría contar pues muchísimos casos de personas que están viviendo perfectamente las cosas. ¿Por qué? Pues porque aman. Lo que no puede prescindir el hombre puede prescindir del sexo, no puede prescindir del amor. Y el amor lo puedes ejercitar en la amistad, en la solidaridad, en la familia, en mil cosas puedes ejercitar el amor. Lo que no puedes es prescindir del amor. Sí puedes prescindir del sexo. Luego, si tienes una antropología equivocada y piensas que, bueno, que pues el cura en el confesionario pues le dará un mal consejo. Y él mismo pues estará viviendo mal la sexualidad. Y si uno se acostumbra, pues un desastre. Acabamos en la crisis de la pederastia, en la iglesia. Esto no puede ser. Hace falta una antropología que sepamos transmitir, que sepamos explicar. Ahora, este verano, mis vacaciones las he dedicado a perfilar la versión divulgativa de Abar con el cuerpo, que es ese manual de antropología, que creo que lo tengo por aquí. Sí, lo tengo, pero no se lo voy a enseñar. Ese manual de antropología que publiqué en el año 98 y que me han pedido mucha gente que hiciera una versión divulgativa. Ya está escrita, ahora se le ha mandado a especialistas para que me hagan sugerencias, observaciones y veremos a ver cuándo la podemos publicar. Pero que sí, es muy importante. Es un tema donde hay que tener... Yo les recomiendo como un buen resumen que ha sacado la Iglesia de todas estas cosas, se llama Sexualidad humana, verdad y significado, orientaciones educativas en familia. Sexualidad humana, verdad y significado, orientaciones educativas en familia. Es un documento que resume las enseñanzas principales de la Iglesia para que los padres tengan presentes y puedan transmitir y dialogar con sus hijos. Entonces, pues digo por darles un resumen de un documento que es práctico y que es asequible. Repito, sexualidad humana, verdad y significado, orientaciones educativas en familia. Bueno, pues aquí lo dejamos, le damos gracias al Todopoderoso por sus beneficios y le pedimos que Él los bendiga, los guarde, los proteja de todo mal y los conduzca por camino de santificación hacia la vida eterna. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y de Santa María, que aplasta con su planta inmaculada la cabeza del inmundo. Amén, amén, amén. Pues hasta la semana que viene, si Dios quiere.
Bueno, gracias hermanitos, no pudimos saludar al padre, se ve que la hermana Silvana perdió la conexión, bueno, y yo pensé que iba a contestar ella y no vi que había perdido conexión. Bueno, gracias hermanos por participar, les recordamos que para la próxima clase, todos los que no pusieron hoy, por favor, el nombre y el apellido, que lo hagan, ya hemos tomado mucha lista, muy contentos de la asistencia de los 2 cursos, así que bueno, esto saben que después va para el padre. Una buena tarde, bendecida tarde, y nos estamos viendo, hermanos.